Muy buenas tardes, distinguido auditorio. Esta tarde tenemos la cuarta conferencia de nuestro ciclo de conferencias magistrales. Y le toca al doctor José Rubén Romero Galván. Este ciclo de conferencias, como ya hemos expresado en otras ocasiones, este ciclo que nos hemos propuesto realizar sobre el tema del Zócalo, tiene en consideración que este lugar es escenario de toda la historia de México, de la creación de sus instituciones, del drama de sus diversos episodios, la sangrienta historia de nuestro país ha visto sus distintas representaciones en esta plaza entrañable y espectacular. Fue la meta de la peregrinación azteca iniciada casi un milenio, hace casi un milenio. La fundación de la Imperial México Tenochtitlan en 1325, hasta la fiesta del pasado 16 de septiembre. Ha visto el derrumbe de la ciudad mexica, la instauración de la Nueva España, la erección de la catedral, del Palacio de el Ayuntamiento, la independencia de España, la coronación de Iturbide, la toma de la ciudad por el país del norte a mediados del 19. Ha visto pasar todas las instancias de nuestra historia, pues. Su memoria guarda gloria y tragedia. Vio cómo la hueste de Cortés conducía a Moctezuma engrillado de su palacio, el Cuauhtémoc, al de su padre Atzayácatl, lugar que hoy ocupa el Monte Piedad, como todos sabemos. De aquí es testimonio también la foto célebre de Zapata y Villa en las sillas de don Porfirio, el primero aturdido y cauteloso como un felino esquivo. El segundo, Villa, en desenfadada risa triunfal. Dicen algunos investigadores que detrás del fotógrafo estaba como a los 16 años don Carlos Pellicer, viendo cómo tomaban esa famosísima foto. Los días brillantes, las noches que han guardado los lamentos de la Cihuacóatl, de la Llorona novohispana, del grito triunfal de la independencia. Aquí se asentaron los poderes civiles, militares y religiosos. Gobernó y murió Juárez en su cuarto de palacio que da a la calle de Moneda. Habitó la esperanza, la tragedia, la guerra, la iluminación y la derrota. Permanece como la noción antigua del ombligo del mundo, del principio de la nación, lugar representado previamente con símbolos y vuelto símbolo presente y futuro. Para conjeturarlo, puntualizarlo y discutirlo, este ciclo de conferencias, la plaza principal, su entorno y su historia, expone el tema La batalla de Tenochtitlan, que es la cuarta conferencia de su programa y está a cargo, como dije, del doctor José Rubén Romero Galván. El universitario José Rubén Romero Galván, que esta tarde expondrá en conferencia magistral el tema de México Tenochtitlan, ciudad conquistada, es historiador y etnólogo, formación que le facilita tender una mirada particular sobre las fuentes del siglo XVI y sobre el tema de la guerra española por el dominio de la Ciudad de México Tenochtitlan. Su conocimiento de la historia prehispánica está plasmado en diversos trabajos publicados en México y en el extranjero, como por ejemplo México Tenochtitlan y su problemática lacustre, libro en coautoría con Josefina García Quintana, y ha desarrollado un importante trabajo sobre crónicas indígenas de los siglos XVI
y XVII, como La octava relación, obra histórica de Domingo Francisco Chimalpain, y también Los privilegios perdidos, Hernando Alvarado Tesosomoc, Su tiempo, su nobleza y su crónica mexicana. Sus investigaciones y el método desarrollado para abordar a los cronistas lo autorizan, pero sobre todo le permiten describir y analizar fenómenos de gran calado, como el que hoy abordará en este escenario canónico del Templo Mayor, recinto superior, que una vez tomado por los españoles en 1521, el destino del Imperio Mexica empezó a declinar. El trabajo desarrollado por el doctor Romero lo ha hecho merecedor de importantes distinciones, como la mención honorífica Premio Edmundo Gorman a la mejor investigación en el área de teoría de la historia e historiografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el año 2008. Fue profesor de la cátedra Miguel León Portilla del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM de 2007 a 2009. Es académico de número de la Academia Hispanoamericana de Artes y Letras, correspondiente a la Real Española. Tenemos, pues, el privilegio de escuchar al doctor Romero en este ciclo de conferencias que organiza la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en su 75 aniversario de fundada, en este recinto significativo del Museo del Templo Mayor, que con el generoso apoyo de su director, el doctor Carlos Javier González y González. Nuestro conferencista de hoy, que siendo etnólogo por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, Francia, historiador por la Facultad de Filosofía de la UNAM, no podría con seguridad escindir su mirada repartida en dos profesiones distintas, y tendremos oportunidad de escuchar su planteamiento en contrapunto de etnohistoriador. Le damos la bienvenida y nuestro reconocimiento por haber aceptado participar en este ciclo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quiero agradecer muy cumplidamente a mi amigo el maestro Luis Barjau la presentación que acaba de hacer de mi conferencia y de mi persona. Puesto el haberme invitado a formar parte de los colegas que se hacen cargo de estas conferencias, y también quiero agradecerles a ustedes el estar aquí esta tarde, y pues ya de manera, desde ahora, la atención que supongo pues le van a conceder a mis palabras. Rodeada de círculos de jade, irradiando reflejos verdes como el quetzal, México Tenochtitlan permanece. Son estas palabras con las que Nezahualcóyotl, señor de Texcoco, quiso describir a la capital de los mexicas. Son palabras estas las de esta breve cita de un poema que son profundamente significativas. El hecho de decir que la ciudad está rodeada de círculos de jade, si bien es cierto, bien aludir a lo que aquí el Tlacuilo en esta lámina primera del Códice Mendocino pintó en azul, que sería, digamos, la simplificación simbólica del lago que rodeaba la ciudad. Lo interesante es que el poeta recurre ni más ni menos que al jade para describirla. Y el jade, sabemos, era de los materiales más preciados entre los prehispánicos. Entonces, es una ciudad que el poeta nos quiere describir como rodeada de algo precioso.
de círculos de jade, esa agua que ondulaba y que semejaba en algunos momentos del día ser precisamente de jade. Por otro lado, el hecho de decir que la ciudad está irradiando reflejos verdes como el quetzal, también recoge ni más ni menos que el material de los más exquisitos que el hombre prehispánico podía tener en su haber, que era precisamente las plumas finas del quetzal. El término quetzal significa lo precioso. Quetzal era, como lo llama Fray Diego Durán, era la sombra de los dioses. Entonces la ciudad que se describe como erigida, como construida en plumas de quetzal, irradiando el reflejo que sale de ellas, tal es la manera como Nezahualcóyotl quiso describir a México Tenochtitlan. Por supuesto, es una mirada desde dentro. Es una mirada de un poeta que se maravilla ante una ciudad tan extraordinaria como aquella que permanecía en el centro de los lagos. Curiosamente, hizo falta la mirada del otro, la mirada del extraño, que pudo dejar testimonios muy claros y muy elocuentes de cómo era la Ciudad de México. Y esos extraños, esos venidos de lejos, fueron precisamente y paradójicamente los que la destruyeron. Uno de los primeros testimonios que nosotros conocemos de un español que vio a la Ciudad de México es el de Diego de Ordaz. Venía el ejército de Cortés, se le había marcado ya un camino a seguir, y Cortés, desconfiado, envía a Diego de Ordaz y a otros hombres para que vieran por dónde iban a pasar, que aquilataran si el camino era bueno para los caballos. Y de regreso venía Ordaz realmente sorprendido por lo que había visto. El testimonio lo recogió otro conquistador, que años después se convirtió en fraile dominico y que vivió aquí muy cerca, en el convento de Santo Domingo, México. Y ya muy anciano, sus hermanos de orden le pedían que escribiera algo, y él se negaba siempre. Al final de sus días, dictar sus recuerdos. Se trata de Fray Francisco de Aguilar. Y Fray Francisco de Aguilar, en la quinta jornada, pues organiza su obra en jornadas, dice que cuando llegó Diego de Ordaz ante Cortés, cito textualmente, dijo que venía espantado de lo que había visto. Dado que ¿qué había visto? Dijo que había visto otro nuevo mundo de grandes poblaciones y torres, y una mar, y dentro de ella una ciudad muy grande edificada, que la verdad, al parecer, ponía temor y espanto. Imagínense ustedes a Diego de Ordaz asomándose desde las montañas que dividen el Valle de México del Valle de Tlaxcala, Puebla, y observando aquel espectáculo que para un castellano debió haber sido algo extraordinario. Un lago grande y una ciudad en el centro edificada. Ese es el primer testimonio que tenemos de lo que los ojos de un español pudieron ver en esa ciudad. Ciertamente es un testimonio pequeñito, es un testimonio de nada, pero son unas cuantas líneas profundamente significativas. Aquello ponía espanto en el alma, y no quiere decir que Nanita se espantara, no, de ninguna manera, sino que ofuscaba el espíritu. El espanto en aquella época es tanto el susto como el sentirse profundamente impresionado. Y esa fue la sensación que resintió Ordaz al ver a la Ciudad de México. Días después, Cortés penetraba en el Valle de México. Pasó algunos días en algunas ciudades, en algunos señoríos del sur, hasta que finalmente con su ejército penetra en la Ciudad de México. Y llega, todos lo sabemos, precisamente por la calzada de Iztapalapa,
Dice Fray Bernardino de Sahagún, y lo voy a citar de manera muy especial porque los testimonios que tenemos de la conquista casi todos provienen de los cronistas españoles. Y Fray Bernardino de Sahagún, en su obra, su Códice Florentino, dedica el libro 12 precisamente a narrar desde la perspectiva del indígena los hechos de la conquista. Y dice que cuando Cortés llegó a Xoloc, que está más o menos a la altura del metro San Antonio Abad ahora, imaginemos que Cortés viene en metro, pero al llegar a la estación de San Antonio Abad, ahí ya Moctezuma se comenzó a preparar para salirle al encuentro. Y que se encuentran un poco más adelante en un sitio llamado Huitzilan, que estaba detrás, colindando con lo que después fue el Hospital de la Concepción y posteriormente nombrado de Jesús, Fundación Cortesiana. Ahí se encuentran. Luego allí el mismo Moctezuma, eso lo narran los informantes de Sahagún, puso un collar de oro y de piedras al capitán don Hernando Cortés y dio flores y guirnaldas a todos los demás capitanes. Habiendo dado el mismo Moctezuma este presente como ellos lo usaban hacer, o sea, en señal de bienvenida. Esa es la ceremonia que se da cuando estos dos se encuentran. Posteriormente, Moctezuma pronuncia un discurso que, recogido sobre todo por los indígenas, viene a ser un tanto extraño por las palabras que ahí pronuncia el emperador mexica. Dice: yo soy Moctezuma, o sea, se está presentando, yo soy Moctezuma. Y entonces enhiestóse delante del capitán, gran reverencia. Podemos ver la imagen. Moctezuma, además lo describen como de buena estatura, erguido, diciendo yo soy Moctezuma, y luego haciendo una reverencia frente a Cortés. Y entonces pronuncia esto: oh Señor nuestro, seáis muy bienvenido. Habéis llegado a vuestra tierra y a vuestro pueblo, y a vuestra casa, México. Habéis venido a sentaros en vuestro trono, en vuestra silla, el cual yo en vuestro nombre he poseído algunos días. Si esto hubiera sido recogido por un español, diríamos, bueno, lo malentendió o sencillamente está justificando una rendición futura. Pero es el indígena quien lo narra. O sea, esta obra de Sahagún surge de los testimonios de los indígenas mismos, y eso es lo que desconcierta. Yo he querido pensar siempre que lo que hace Moctezuma es dirigirse a Cortés, pero con una serie de palabras de bienvenida muy educadas, como se solían saludar los prehispánicos, y que era realmente una formalidad decirle: pasa y siéntate en tu trono, aunque no sea tu trono. Es como nosotros cuando le decimos a alguien: pues mira, te invito a cenar a tu casa, ¿verdad? Y no falta algún norteño, un maestro mío, que una profesora del instituto le dijo: los invito a cenar a su casa. Y entonces él y su esposa pues prepararon una cena, y la maestra también preparó una cena, y de repente les habla por teléfono y dice: los estoy esperando. No es que nosotros la estamos esperando, pero ¿por qué? Es que usted nos dijo que la cena era en nuestra casa. Es que es por educación que yo les dije que era en su casa. ¿Ven ustedes? Y claro, para un extranjero o para una gente de otra región, esa forma de expresarse es equívoca. Y yo creo que aquí estamos ante precisamente una serie de frases también equívocas. Lo cierto es que ahí ya comienzan ciertos rasgos de violencia, si bien discreta. Cortés toma del brazo a Moctezuma y así se van platicando, se instalan en las casas viejas de Moctezuma o las casas de Axayácatl, como lo señalaba el maestro Barjau, ahí en donde ahora está el Nacional Monte de Piedad. Pero lo cierto es que Moctezuma está preso. Ahí lo encierran
Y bueno, lo que sucede después, pues ya más o menos lo conocemos. Aquí está lo que pudo haber visto Cortés cuando llegó, la representación que está entre los materiales que Sagún rescató, obtuvo de los indígenas, está en uno de los códices matritenses, que es una representación muy, muy esquemática de la zona en la que nosotros estamos ahora. Es el Templo Mayor de Tenochtitlan. Nosotros estaríamos precisamente, pues, por aquí más o menos. Aquí está el auditorio, aquí estamos hablando, para que cambien las cosas, ¿verdad? El caso Moctezuma está preso, y lo que se sucede después, nosotros ya lo hemos aprendido en la primaria y en la secundaria y en la preparatoria. Llega Pánfilo de Narváez, Cortés tiene que salir de la ciudad. Bueno, aquí está el encuentro, precisamente cambié de orden. Aquí está el encuentro, aquí tienen ustedes a Moctezuma, perdonen el brinco atrás. Aquí está Moctezuma, la Malinche y Cortés. Es un poco extraño esta ilustración, porque la Malinche en ese momento todavía no hablaba español. La Malinche hablaba maya y náhuatl. Entonces, hablaba Moctezuma en náhuatl, la Malinche lo traducía del náhuatl al maya, Jerónimo de Aguilar del náhuatl al español, y la respuesta iba de regreso. O sea, era aquello un teléfono descompuesto, y a saber lo que se habrán dicho y a saber lo que se habrán respondido. Cuando se va Cortés a Veracruz a hacerle frente a Pánfilo de Narváez, se da una gran tragedia. Las razones que existieron para ello son oscuras. En algunos casos se dice que los indígenas solicitan el permiso para hacer una celebración a Huitzilopochtli. En ocasiones se dice que no, que los españoles les pidieron a los indígenas que hicieran una fiesta para ver cómo era. Lo cierto es que en el Templo Mayor, precisamente, aquí, se reúnen los nobles mexicas en una fiesta que se torna en tragedia, y es la matanza del Templo Mayor, lo cual ahí sí realmente violenta de manera evidente y ostensible las relaciones ya tensas, pero tensas de manera soterrada, entre los españoles y los mexicas. Posteriormente llega Cortés, la situación es muy tensa ya. Cortés tiene que salir de la ciudad, y entonces es ahí cuando comienza realmente a darse una batalla como nunca antes la Ciudad de México la había vivido. México Tenochtitlan había sido una ciudad que nunca había sido atacada, nunca. Estaba en medio de un lago, y eso la hacía profundamente vulnerable, porque no era el lago, no era, podía funcionar como una defensa, pero también podía impedir que entrara lo más necesario para alimentarse. Y finalmente eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre después de la noche triste, que los españoles salen, se rehabituallan en Texcoco, regresan, y el sitio de Tenochtitlan, que dura días, es realmente espantoso. Los testimonios que conocemos son de verdad estrujantes. Se conoce, por ejemplo, el manuscrito de Tlatelolco, que es un manuscrito muy temprano, que tiene partes que fueron recogidas en 1528, imagínense, 1528, y ya hay indígenas, sobre todo jóvenes, que pueden escribir el náhuatl con caracteres latinos. El náhuatl con caracteres latinos no ofreció mayor problema. ¿Por qué? Porque los sonidos distintos eran el sonido, la L larga, como en el italiano, que bastó con ponerse doble L, el término cali, por ejemplo. El sonido ts, bastó con poner una T y una Z y salió perfecto. El sonido tl, una T y una L. Si ustedes oyen a un español decir Atlántico, dicen Atlántico. O sea,
diferencian perfectamente la T de la L. En cambio nosotros decimos en un solo fonema, Atlántico. Eso nos viene del náhuatl, para que vean que a veces no sabemos ni cómo hablamos, ni de dónde viene la manera como hablamos nosotros. Y bueno, el otro fue el saltillo, que les dio más. Por ejemplo, si yo digo Tlactoque, ese les dio muchos problemas para escribirlo. El caso es de que 1529 ya hay unas partes de esos materiales de Tlatelolco que ya están escritos con caracteres latinos, otras partes son de los 30. Y ahí se recogen realmente el sentimiento de los indígenas en el momento del sitio. Y habla de cómo pues comían cualquier cosa y cómo se sentían realmente abandonados por sus deidades. La ciudad que destruyeron los españoles después del sitio de Tenochtitlan había sido una ciudad espléndida y ellos mismos habían dado cuenta de ello. Les leo brevemente un texto del propio Bernal Díaz del Castillo, un texto que describe lo que él vio desde la parte alta del templo de Tenochtitlan. Está Moctezuma esperando a Cortés, sube Cortés con sus hombres y le dice Moctezuma: cansado estaréis, señor Malinche, de subir a nuestro templo. Y Cortés le dijo que con nuestras lenguas, a través de nuestros intérpretes que iban con nosotros, que él ni nosotros no nos cansábamos en cosa alguna. Y luego le tomó por la mano Moctezuma a Cortés y le dijo que mirase su gran ciudad y todas las más ciudades que había dentro del agua y otros muchos pueblos en tierra alrededor de la misma laguna, y que si no había visto bien la gran plaza, que desde ahí podría ver muy mejor. Y así lo estuvimos mirando, porque aquel grande y maldito templo estaba tan alto que todo lo señoreaba. Y de allí vimos las 3 calzadas que entraban en México, que es la de Iztapalapa, que fue por la que entramos 4 días, y la de Tacuba, que fue por donde después de ahí a 8 meses salimos huyendo la noche de nuestro gran desastre, cuando Cuitláhuac, nuevo señor, nos echó de la ciudad, como adelante diremos. Y la de Tepeaquilla, o sea, la de Tepeyac, y veíamos el agua dulce que venía de Chapultepec, de que se proveía la ciudad, y en aquellas 3 calzadas las puentes que tenían hechas de trecho a trecho, por donde entraba y salía el agua de la laguna de una a otra parte, y veíamos en aquella gran laguna tanta multitud de canoas, unas que venían con bastimentos y otras que venían con cargas y mercaderías, y veíamos que cada casa de aquella gran ciudad y de todas las demás ciudades que estaban pobladas en el agua, de casa a casa no se pasaba sino por unas puentes levantiscas en aquellas ciudades, y se veía en aquellas ciudades cues e adoratorios a manera de torres e fortalezas, y todas blanqueando, que era cosa de admiración, y las casas de azoteas, y en las calzadas otras torrecillas e adoratorios, que eran como fortalezas. Y después de bien mirado y considerado todo lo que habíamos visto, tornamos a ver la gran plaza y la multitud de gente que allí había, unos comprando y otros vendiendo, que solamente el rumor y el zumbido de las voces y aquellas palabras que allí había sonaban más que a una legua. Y entre nosotros hubo soldados que habían estado en muchas partes del mundo, y en Constantinopla, y en Italia y Roma, y dijeron que plaza tan bien acompasada y con tanto concierto y tamaña y llena de tanta gente no la habían visto. Y eso quedó destruido precisamente cuando cayó Tenochtitlan. Es posiblemente para el mexica una de las tragedias más terribles que pudo haber sufrido.
aquella ciudad que había sido descrita como rodeada de círculos de jade e irradiando reflejos verdes como el quetzal, en palabras de Nezahualcóyotl. Esa ciudad magnífica de la que da cuenta el propio Bernal, aquella ciudad que brevemente había descrito Ordaz ante la admiración del conquistador antes de que éste viera la ciudad, esa ciudad quedó arrasada. Quedó arrasada y el mundo prehispánico guardó silencio. Es muy elocuente, muy elocuente, lo que el mismo Bernal nos narra de el momento en el que fue prendido el Cuauhtémoc. Prendióse Guatemuz y sus capitanes en 13 de agosto a hora de vísperas, día del Señor San Hipólito, año 1521, gracias a nuestro Señor Jesucristo y a Nuestra Señora la Virgen Santa María, su bendita Madre. Amén. Llovió y tronó y relampagueó aquella noche, y hasta medianoche mucho más que otras veces. Y como se hubo preso Guatemuz, quedamos tan sordos todos los soldados, como si de antes estuviera uno puesto encima de un campanario y tañesen muchas campanas, y en aquel instante que las teñían, cesasen de las tañer. Y esto digo al propósito, porque todos los 93 días que sobre esta ciudad estuvimos de noche y de día, daban tantos gritos y voces y silbos unos capitanes mexicanos, apercibiendo los escuadrones y guerreros que habían de batallar en la calzada, e otros llamando las canoas que habían de guerrear con los bergantines y con nosotros en las puentes, y otros apercibiendo a los que habían de hincar palizadas y abrir y ahondar las calzadas y aberturas y puentes y de hacer albarradas, y otros en aderezar piedra y vara y flechas, y las mujeres en hacer piedra rolliza para tirar con las hondas. Pues desde los adoratorios y casas malditas de aquellos malditos ídolos, los atambores y cornetas, y el atambor grande y otras bocinas dolorosas que de continuo no dejaban de se tocar. Y de esta manera, de noche y de día, no dejábamos de tener gran ruido, y tal que no nos oíamos los unos a los otros. Y después de preso Cuauhtémoc, cesaron las voces y el ruido, y por esta como si de antes estuviéramos en el campanario. Es muy elocuente, porque sin quererlo, el conquistador nos dice que a partir de entonces ese pueblo conquistado guardaría silencio. Y lamentablemente hasta nuestros días sigue guardando silencio porque no es suficiente los derechos que se le han reconocido y su voz no se escucha lo suficientemente fuerte. La ciudad pues quedó devastada. Aquí tenemos nosotros algunas escenas sacadas de las ilustraciones del Códice Florentino, en las cuales se percibe la violencia. Vean ustedes sobre todo esta, aquí el Tlacuilo tuvo que hacer uso de un verdadero emplaste de figuras que se mezclan todas para dar la idea de la violencia que se vivió en aquellos días. La ciudad, pues, guardó silencio. La ciudad no volvió a ser la ciudad que era. No volvió a ser aquella ciudad esplendorosa, sino en la memoria de los habitantes de la nueva ciudad. En 1599, el criollo Antonio de Saavedra Guzmán escribe un largo poema épico al que bautizó con el nombre de Peregrino Indiano. Es un poema cortesiano, en donde Cortés es la figura fundamental. Pero este criollo, ya hombre de esta tierra, si bien es cierto, alaba al conquistador, alaba también al conquistado, porque son sus dos raíces.
Y respecto de México, él no conoció México, estamos hablando de 1599, pero lo que aquí refiere en ese poema respecto de la Ciudad de México, debió haber permanecido en la memoria de los conquistadores, de los hijos de los conquistadores, y haber llegado hasta él, que era nieto de conquistadores. Es México lugar bien asentado, de edificios riquísimos costosos, de piedra pómez todo edificado, con muchos torreones muy vistosos. Cal y arcilla fabricado, grandes casas y templos suntuosos, los techos cubiertos de madera con ricos ventanajes por de fuera. Está todo el lugar y su edificio fundado sobre el agua en buena traza y atraviesan acequias al servicio de la ciudad hasta la misma plaza. No hay cosa mal compuesta ni con vicio. Antes no solo ocupa ni embaraza, mas quedan tales calles y anchurosas que son, Sacro Señor, maravillosas. O sea, han pasado ya 70 años de la conquista, bueno, más de 70 años, y sigue todavía maravillándose los habitantes de esta ciudad en el recuerdo de lo que fue aquella ciudad Tenochca. Pero todo eso permanecía ya en el pasado y solamente era un recuerdo, como diría San Agustín, hablando de la memoria, mejor dicho, del pasado, sería un recuerdo en el alma. La ciudad vencida fue arrasada y sobre ella se edificó una nueva ciudad. Cortés da en las cartas de relación las razones por las cuales reedifica la ciudad aquí. Dice que porque es una ciudad importantísima y conserva el nombre. No se le llamó como una ciudad española, sino fue México. México. Y ese México nuevo ofrece elementos interesantísimos que refieren precisamente que se refieren al pasado prehispánico. Aquí tenemos nosotros un croquis de la ciudad prehispánica con 4 barrios: Atzacualco en el noreste, Teopan en el sureste, Moyotlan en el suroeste y Cuepopan en el noroeste. En realidad, esta partición en 4 grandes campa, como se dice en náhuatl, 4 grandes secciones, obedecía a querer dotar a la ciudad de un carácter cósmico. La ciudad debía de ser un reflejo del cosmos. Si nosotros vemos los códices, claro, la distribución en el códice, y voy al primero, ay, válgame Dios, aquí estaría. Tendríamos los 4 rumbos: el norte, el sur, el este, el oriente y el poniente. En la realidad, esta distribución vira un poco, de tal suerte que los ejes no van a ser de esquina a esquina, sino de lado a lado, cruzándose, por supuesto, en el centro. Y entonces, este rumbo quedaría precisamente en esta sección. Ahora, los rumbos de la ciudad, dado que el hombre prehispánico vive en un universo sacralizado, los rumbos de la ciudad están cargados de significación. Este rumbo, Atzacualco, es el rumbo que corresponde al norte, al color negro, a la muerte, a lo frío. Este rumbo, Teopan, que corresponde al este, sería el rumbo de lo rojo, del fuego, masculino, hasta San Juan de Letrán, bueno, hoy eje central. Pero, ojo, permanecen los 4 barrios
como entidades indígenas. Lo interesante es que conservan el nombre prehispánico, pero además reciben un nombre cristiano. Y entonces tendríamos nosotros, aquí está, bueno, es otra distribución, este es un mapa del 18, tendríamos aquí Atzacualco, que se llama San Sebastián. Tendríamos nosotros Teopan, que se llama San Pablo. Moyotlan, que se llama San Juan. Y Cuepopan, Santa María. Ahora, es muy curioso, y eso dio la clave para que una investigadora, ya ahora fenecida, y yo, imagináramos y probáramos en una ponencia lo siguiente. Curiosamente, San Juan es San Juan de Letrán, y Santa María, Cuepopan, es Santa María la Redonda. Eso fue clave. Santa María la Redonda, ¿por qué? Dicen algunos que porque el ábside de la iglesia es redondo. Casi todos los ábsides de las iglesias son redondos. O sea, esa no es una característica peculiar. Y luego San Juan, ¿por qué San Juan de Letrán? Entonces, bueno, resulta ser que Santa María la Redonda es una iglesia mayor en Roma. Santa María la Rotonda, Santa María de los Mártires, que fue el primer edificio pagano, se trataba del Panteón de Agripa, que fue consagrado iglesia cristiana. Luego, San Juan de Letrán, que fue es una basílica importantísima, o sea, se supone que el Papa es obispo de Roma y su sede está en la Basílica de San Juan de Letrán. Fue construida en unos terrenos que la familia lateranense, una familia romana de patricios, cedió a los primeros cristianos. Entonces ya tenemos una iglesia mayor y una basílica dando nombres a esos dos barrios. Luego, curiosamente, San Sebastián es otra de las basílicas romanas. Y San Pablo, extramuros, es otra basílica romana. Tenemos otros tres basílicas romanas y una iglesia mayor dando como sobrenombres de los antiguos barrios prehispánicos. Y la pregunta era, bueno, ¿por qué los nombraron así? ¿Qué relación había con la antigüedad prehispánica, con la significación que pudo tener en el México prehispánico aquellos 4 barrios? Y de qué manera se vinculaban precisamente con esas basílicas romanas. Bueno, si Atzacualco es el rumbo de la muerte y de lo negro, resulta ser que San Sebastián en Roma era una basílica cuya reputación venía precisamente de que en tiempos paleocristianos, y eso lo refiere San Agustín, ahí se realizaban banquetes mortuorios. Y tuvo también la reputación de haber guardado ahí restos de mártires importantes. Una basílica entonces vinculada con la muerte. Luego estaría San Pablo, Teopan. Si ustedes ven en la iconografía cristiana, el único santo, el único apóstol que es representado, digamos, de manera muy viril, ya desde la actitud y luego para mayor claridad lleva una espada en la mano, es precisamente San Pablo. Y San Pablo queda en el lado de lo masculino, en Teopan. El sur, el azul, la juventud, lo impreciso, estaba que ni mandado a hacer para recibir el nombre de una basílica romana como era San Juan de Letrán, dedicada a San Juan Evangelista, que siempre aparece en los textos como el apóstol, como el discípulo joven y amado del Maestro. Y luego, bueno, finalmente, Santa María en el rumbo, en el barrio que correspondía a lo femenino.
Esa es la nueva distribución. Si México Tenochtitlan había sido fundada en el eje del mundo, y me voy años atrás, 1325, si ustedes recuerdan, México Tenochtitlan se funda donde aparecen una serie de señales, no nada más el águila devorando a la serpiente. Lo primero que ven los sacerdotes Axologua y Cuautlequetzki es precisamente una fuente de la que emanan dos aguas de dos colores, roja por un lado, azul por el otro. Y el rojo y el azul son colores que se vinculan, uno con la parte superior del universo y otro con la parte inferior. ¿Ante qué estaban? Ante el eje del mundo. Por un lado. Por otro lado, cuando aparece el águila devorando a la serpiente, tenemos nosotros a dos símbolos importantísimos. Por un lado, la serpiente vinculada con el abajo, con lo húmedo, con lo femenino, con la tierra, con la parte inferior del universo. Y por otro lado, el águila vinculada con el sol, con lo aéreo, con lo caliente, con la parte superior del universo, conjuntándose, uniéndose violentamente en un sitio determinado. Otra vez una señal del eje del mundo. ¿Y qué es Roma en el siglo XVI para el cristiano? Sino el eje del mundo católico. Sí, está Jerusalén como un lugar de peregrinaje y ahí están los lugares santos, pero Roma es el centro de la cristiandad, el centro del catolicismo. Y está la Ciudad de México con esas 4 denominaciones que apelan a las basílicas romanas. Claro, nadie se atrevió a decir que San Pedro era la parte central y que la catedral sería San Pedro, ¿verdad? Porque ya sería un exceso, pero al fin sede del obispo, digamos que habría una relación muy estrecha. Y es ahí donde cobra sentido una frase que Fray Pedro de Gante escribe en una carta, cuando llama a la Ciudad de México la Roma del Nuevo Mundo. O sea, la Ciudad de México destruida por los españoles recobra en este nuevo sentido, ya cristianizado, mejor dicho, mestizado, porque conserva los nombres prehispánicos, Atzacualco, Teopan, Moyotlan, Cuepopan, conserva los nombres prehispánicos y adquiere una realidad cristiana que la vincula ni más ni menos con el centro de la cristiandad. Vale la pena reflexionar sobre la paradoja que significó para el español la destrucción de esta maravillosa ciudad. Paradoja que lo llevó finalmente a recuperar la grandiosidad de la ciudad, parangonándola a través de estas denominaciones con Roma, ni más ni menos. Es una recuperación histórica, es, digamos, un pasado recuperado, mestizado y cristianizado, porque no quedaba otra posibilidad. Era la Ciudad de México del siglo XVI que orgullosamente se erigía y que fue tan cantada por poetas muy diversos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor José Rubén Romero. Le damos esta constancia de su conferencia. Muchísimas gracias, Luis. Por habernos dado esta plática tan serena, precisa y amena sobre el panorama de México Tenochtitlan, la derrota de la ciudad y su identificación o su
mixtura con el mundo occidental cristiano. Esto nos aclaró un montón de cosas y nos obligó, nos ubicó, mejor dicho, con una nueva mirada. Así lo había yo visto desde un principio que iba a ser, me parece que no fallé, por la formación del doctor, sobre el Templo Mayor. Muchas gracias al doctor. Muchas gracias, Luis. Y muchas gracias al público por haber asistido.